Señoras y señores, abrimos la mesa de este lunes 6 de junio de 2016, saludando a quienes nos acompañan. Ya escucharon algunas de las voces. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Karina Novarese, que vuelve como invitada. ¿Qué tal, Karina? Muy bien, acá. Yo pensé que iba a ser la invitada que llega tarde, lo cual era un papelón doble, pero no. Me salvó Rosario, me salvó... O venir siempre me salva. Me salvó Rosario con su móvil, sí, claro, que fue un poquito, generó un poco más de espacio. Para que yo corriera desde el auto hasta acá. Me salva, eso fue maravilloso. Es mi caballerosidad. Sí, claro. Hasta que no la vi pasar no entré. Claro. Bueno, y dejamos el saludo para Gonzalo Baroni, que es hoy quien está más retrasado. La juventud está perdida. Vamos al primero de nuestros temas en la política de nuestro país, porque después andaremos por el panorama internacional. El presidente Tabaré Vázquez anunció el jueves pasado cambios en el paquete de medidas que el Poder Ejecutivo había presentado el lunes 23, destinado a corregir el déficit fiscal en la próxima rendición de cuentas. Después de reunirse con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, Vázquez informó que la población cuyos salarios nominales se ubican entre 33.400 y 50.100 pesos, no afrontará aumento del IRPF. Además, consignó que se subdividirá la franja siguiente. Habrá dos ahora, una entre 50.100 y 100.000 pesos y otra entre 100.000 y 167.000 pesos. Vázquez explicó que con el paquete nuevo se recaudará lo mismo que estaba previsto inicialmente, pero a través de un incremento de la tasa a las franjas más altas, algo que va a conocerse en sus detalles en el día de hoy, ahora, luego del Consejo de Ministros. El presidente resaltó que pese a las diferencias que había causado la decisión de aumentar el IRPF en la interna del oficialismo, al final primó la unidad para llegar a un acuerdo. Como presidente de la República, pero como integrante de un gobierno del Frente Amplio, me congratulo enormemente en poder dar este mensaje a la población que le da seguridad y que muestra que esta fuerza política en ejercicio de gobierno trabaja con seriedad, con responsabilidad y está fuertemente unida para llevar adelante el compromiso fundamental que hicimos en la campaña electoral, que es el programa de gobierno. Una primera ronda de intervenciones breves a propósito de estas novedades. Que voy yo como invitada, me hacen ya el que honor. Viniste, ¿sí? Ustedes han discutido bastante la semana pasada todo lo que tiene que ver con la parte más económica de esto. Y a mí lo que me interesaba hoy, como para empezar un poco la discusión, era la forma en que se comunica todo esto. Cuando tú ponías ahí el audio de Vázquez, decía, quiero transmitir este mensaje, bla, bla, bla. Y es tremendo cómo se ha transmitido todo esto. Cuando se deciden cambios impositivos fuertes en cualquier gobierno, no digo que otros gobiernos lo hayan hecho bien, porque como ahora estamos siempre comparando como lo hicieron los demás, cosa que a mí me importa muy poco, cuando se anuncian este tipo de cosas, la verdad hay que ser lo más claro posible y tenerlo lo más definidas posible. Acuérdense cómo fue esta evolución. Primero salió Astori un viernes diciendo que iba a haber cambios. Durante todo pero que no los podía anunciar hasta que los hablara con el Frente Amplio. Digo yo, porque no los habló con el Frente Amplio y después salió a anunciarlos. En el fin de semana, por supuesto, las versiones de prensa salieron en un diario y todo el resto de los medios de comunicación nos hicimos eco de eso. Sobre todo estalló lo de que iba a haber aumento del IRPF para determinadas franjas de salario, ¿no? Pero sigamos, el lunes hubo esa reunión, digamos, para mí primera metida de pata, porque la verdad no había apuro ese viernes en anunciarte una mala noticia que la podías tener bien definida. Al lunes siguiente se reunieron con el Frente Amplio y salen de vuelta a dar todos estos datos, ahora sí porque ya estaba a reconfirmar lo que había dado la prensa. ¿Ah? En ese momento no escuché hablar de prensa opositora, de toda esa cuestión de cosas que siempre se hablan. Se ve que esa vez la habían invocado, no era tan opositora. Pasó toda una semana, hubo negociaciones. El ministro de Economía, que supongo yo es el que más entiende de este tema, estaba de viaje. Sale el presidente a hablar del tema la semana pasada. Fue el jueves, ¿verdad? Yo entiendo que el presidente quiera dar este anuncio porque es el jefe principal de este gobierno. Ahora, ¿no puede dar el anuncio y después dejar paso, por ejemplo, a alguien que entienda mucho de economía? Porque mientras que estaba dando el anuncio se equivocó en una parte, por ejemplo. Entonces, y con toda la razón, yo si tuviera que dar todo este anuncio me equivoco en 3 partes seguramente, porque no soy experta en esto. Entonces,
a la incertidumbre que ya existía y a la bronca, digamos, que le puede generar a ciertos sectores, a otros tal vez no, seguramente, se agrega otra cuota de incertidumbre, que es que no se entiende bien qué es lo que te van a sacar, cómo es el IRPF, cómo son las deducciones. Preguntale a una persona que anda caminando por ahí, lo único que sabe es que se cambió el IRPF. Lo de la deducción no tienen ni idea, y de cuánto le van a sacar, no es que no tengan idea, no se sabe. No se sabe exactamente ahora a partir, no solamente de los 50.000, sino tampoco las deducciones abajo de las 50.000, ¿cuántos son? Y hay gente que pregunta desde la audiencia hoy mismo, ¿y con el IAS qué pasa? Con el impuesto de asistencia a la seguridad social, que también estaba previsto se tocara para algunas franjas de ingresos. O sea, lo mío fue un tema de comunicación, pero creo que hay muchos más. Yo sobre comunicación ya hablé cuando me tocó hablar sin datos, aquel lunes que teníamos solo los de la prensa, y ya recibí mucho enojo, porque después esa tarde misma tuve una reunión de 3 horas con el equipo económico y varias de las cosas de la crítica fueron asumidas. Yo creo que fue así, ya de eso hablé bastante el lunes que nos tocó. Entonces quiero concentrarme en esta cuestión. Primero, yo creo que luego de esta historia, para mí lo nuevo es primero que de verdad hubo una negociación. O sea, cosa que con rendiciones de cuentas anteriores no había ocurrido. Había una propuesta, se llevaba al Parlamento. En el Parlamento se negociaba cómo se ajustaban partidas dentro de esa propuesta, pero no había cambio previo. Y creo que esta negociación tuvo que ver con que el anuncio tal cual estaba no generó el más mínimo consenso ni dentro de la propia fuerza política, en la cual el espectro de oposición, por ejemplo, a esto de la franja de 30.000 a 50.000 pesos, hubo hasta sectores del Frente Liber Seregni que se manifestaron en contra de esta posición. ¿Cómo hasta sectores de ese? Claro, que todo lo demás, hasta lo del ministro. No el astorismo en general, pero la 738, de Óscar de los Santos, en la mesa política del Frente Amplio y públicamente, dijo que también estaba en contra de parte de esta situación. O sea que fue una situación, además del PICNT, además de todo lo que hubo. Y hubo un debate interesante. Entonces, el retorno del discurso, de la discusión y del análisis político es importante. Segundo, los cambios que se anuncian son cambios importantes en aspectos claves de esto, ¿no? Porque todo el mundo decía que esta franja primaria tenía que sacarse hasta los 50.000 pesos y se saca, y por lo tanto se deja prácticamente al 80%. Todo el mundo menos el ministro de Economía. Por eso, Astori no, termino, del 80%. Y me quiero concentrar en 2 cosas. Después me guardo para la segunda intervención el tema de capital trabajo, que es donde tengo uno de los centros del debate, porque la sociedad no solo se divide en estamentos de ingreso, sino se divide en clases sociales. Y esto está complicado acá. Pero el tema de las deducciones es clave, porque con el topeo de deducciones a 8%, no solo se aumentaba bastante más que con el aumento de la franja del IRPF a varias gente, sino que podía ser que gente que hasta ahora no pagaba IRPF, porque con las deducciones quedaba abajo de 30.000, pasara a pagar. ¿Y a ti te queda claro qué es lo que va a pasar con las deducciones? Sí, por lo menos en el acuerdo es que no va a afectar a los salarios menores de 30.000 pesos y seguramente tampoco... Después no sabes. No, pero tampoco va a hacerlo en la franja que va hasta los 50.000. No van a tocar a los salarios bajos para que no se genere esa multiplicación. Oficialmente eso no se ha dicho. No, o sea, bien, tal vez se diga ahora en un ratito. Pero es un cambio sustancial. Yo creo que era más grave. Mirá, termino. Ellos piensan recaudar, que pensaban acordar entre ingresos y recaudación 500 millones. Un poco menos, ¿no? Dijo 500 millones Astori en la conferencia de prensa, después la presentación hablaba de 460. ¿no? Pero más o menos a números grosos, 300 millones era por ingresos, no por gastos. De esos 300 millones, 100 millones eran por el aumento del IRPF, 100 millones por el aumento al capital y 100 millones por el topeo. O sea, era el 30% lo que se iba a recaudar con eso, y creo que era un problema serio, realmente. Bueno, yo había pedido una primera ronda de intervenciones breves. Disculpa, Emiliano. No, yo voy a estar a caballo entre lo... Bonir va a ser breve. Voy a ser breve, y voy a estar a caballo entre lo comunicacional y lo sustancial. Pero me parece que a Tabaré Vázquez, yo, para decirlo corto, espero una comunicación formal sobre qué es lo que se va a hacer en materia tributaria. Sí, yo también. Porque una cosa que empieza por llamarse consolidación, cuando es un aumento. Bárbara, estás hablando de cómo presentó el ministro Astori en su momento, el día de los anuncios, fiscal. este plan. No dijo ajuste fiscal, dijo
medidas para Sí. la consolidación y estoy fiscal. hablando de un presidente que dijo que él no había dicho que no iba a aumentar, sino que había dicho que no iba a crear impuestos. Cuando hizo campaña electoral diciendo que no iba ni a crear ni a aumentar impuestos. A ver, es decir, me parece que el juego de lo comunicacional tiene límites, pasado los cuales pasa lo del pastor mentiroso, ¿no? Aquel que gritaba, ¡ay, viene el lobo! Y todo el mundo corría a ayudarlo, y después era mentira. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Si te Sí, dicen- pero es genial eso que decís, porque tuvimos 3 o 4 instancias en esta semana Bueno, de por eso. pastor, no mentiroso, pero de pastor dudoso, digamos. digamos, desde hace mucho tiempo, que desde el gobierno se cree que las palabras son un chicle y que todo se puede decir y desdecir después y volver a decir de otra manera. La realidad es que debería haber una comunicación oficial de cuántos son los aumentos que van a venir, de qué forma, a quién. Y eso no está todavía. Es decir, hay un juego de versiones cambiantes que nunca uno sabe si es la última, porque después puede aparecer otro personaje a decir que en realidad cuando dijo esto no quería decir aquello y que el costo es tanto. Esperemos una comunicación oficial. Buenos días. Buenas ¿Qué noches. tal? Gonzalo Baroni. Antes de que ataquen lo generacional, voy a hacer mi intervención. En primer lugar, yo creo que lo que decía... esa fue de Fue el Gabriel. malvado No, de está bien. Gabriel, Sí, Una, los demás somos una vez que inocentes. llego tarde me Habló de los atacan. problemas de la Es que juventud. yo Pero quedé mira, muy golpeado. ni te preocupes porque lo de Sartú es endémico y sigue acá, viviste coleando. Nadie me va a echar, La entonces. gente puntual es Qué terrible. careta que la gente puntual. En ausencia nos atacaron a vos y a mí. No, yo fue en No, mirá, presencia. Gonzalo, te lo dije en yo te voy a dejar presencia. hablar bueno. porque además me interesa mucho lo que digas, pero quiero decir que fue un poquito de la envidia que nos dejaste cuando hablaste que casi no habías nacido con el voto verde el otro día, que nos dejaste golpeado a todos. Por eso atacan la generación nueva. No, en primer lugar, yo creo que lo que decía Karina en cuanto a lo comunicacional. Acá en este caso lo comunicacional ataca lo sustancial. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hace más de una semana discutiendo qué es lo que va a suceder. El país se debe una discusión tributaria, se debe una discusión de qué debemos hacer con los actuales fondos o con las actuales... con el actual dinero que tiene el gobierno para llevar adelante todas sus obligaciones o las inversiones que quiera llevar, pero sin embargo estamos hace una semana discutiendo qué se va a hacer, qué no se va a hacer, en mesa de negociaciones, en discusiones o en teléfonos descompuestos en la prensa, que por lo menos me parece que lo comunicacional termina atacando lo sustancial, que en definitiva es justamente cómo vamos a financiar o cómo vamos a dejar de financiar ciertas cosas en el gobierno. Entonces, en primer lugar, eso. Lo segundo, la semana pasada ya habíamos hablado lo terrorífico que había sido la primera ronda de decir qué van a hacer y todas las posteriores aclaraciones, que cuál personaje más impresentable fue apareciendo después, porque primero apareció Sendik, después Michelini, después algún otro más, dándole cabida a otros personajes que tampoco son por lo menos muy queridos en la prensa, o por lo menos por mí, como José Lo López, dándole cabida también a esa gente. En definitiva, me parece que si realmente quieren llevar adelante un tipo de reforma o llevar adelante un cambio ante la situación o ante la nueva situación internacional, por lo menos vamos a arreglarnos en casa, vamos a negociar previamente y después salir a decir, y no haber generado haber prendido la pradera a fuego, porque la gente realmente estaba muy molesta, porque a diferencia de lo que dicen muchos, sí, que ataca solo al 30% de la población, pero es una clase media bastante importante que no hay que dejarla de lado. Es una clase media entre 30.000 y 50.000 pesos. En este país nadie es rico. Nadie es rico. Es gente que va a trabajar todos los días, que marca 8 horas y que estuvo una semana entera preocupada por cuánta plata de más le iban a volver a sacar. Después está la discusión si son 500, 300 o 800 pesos. Pero sin embargo, esa gente estuvo preocupada una semana y no hay derecho por parte del gobierno de que estén de esta forma tirando o incendiando la pradera con la población y en especial en este caso con la clase media. Claro, De todos modos, esta discusión a propósito de la forma como se comunicó el paquete da pie a más preguntas, ¿no? Porque el orden que se siguió, por ejemplo, para mí ¿por debilita qué, el Poder Ejecutivo. ¿por qué lo aprobó Astori? Digamos, ¿qué ganó Astori, el ministro de Economía, informando de esta manera de cuál era el paquete? Quedó como el malo de la película, el que quería grabar con V a los de 33.400 con más IRPF, y después hay otros dentro del Frente Amplio que quedan como los buenos que lograron evitar eso, ¿no?
Claro, lo que uno se pregunta, vos seguramente lo sabrás mejor, Gabriel, es por qué toda esta negociación no se hizo antes. Porque se podía hacer antes con el Frente. Para mí, ciudadana, ver la negociación en curso me da más incertidumbre que muestra de democracia. Porque yo quiero que mi gobierno decida estos temas y después podré decir, ¿cómo me afecta? Me mataron. O podré decir, estoy de acuerdo y lo que hay que hacer porque el país tiene que bajar un punto de su déficit fiscal. La realidad es que los ciudadanos no deberían haberse enterado de tanto detalle de la negociación entre un gobierno, poder ejecutivo, y un partido político, por más que sea el partido de gobierno. ¿Qué decís tú, Gabriel? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Primero, en cómo se comunicó primero, yo lo dije hasta muy concretamente, que para mí el que me informaba por fuentes del país arrancaba perdiendo 5-0, y lo reitero, ¿no? Que fue algún compañero. Claro, por eso digo. Unos cuantos. Y arranca perdiendo 5-0 con la discusión de con quién tiene primero que discutir. Me parece que además fue la peor manera de informarlo y la peor manera de todo. Después, el problema es que hay un proceso de discusión. Yo coincido que hubiera sido mejor, pero ilustremos el proceso Que de hubiera discusión. sido mejor discutir y negociar internamente Discutir primero. más antes de hacer el anuncio. Que además no teníamos ningún apuro, porque De los cualquier plazos... manera se iba a filtrar, ¿no? Está Todo bien, se filtra. todo se filtra. No todo, ¿no? Sí, te diría que casi todo. Cuando es del Frente, casi todo. Con propiedad digo que no todo. Pero por suerte, porque además la política y la construcción de ideas necesita ámbitos de debate, si no es imposible, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que debía haberse discutido, plazo constitucional hay para hacerlo, pero en el marco de ese error, que para mí fue un error político grave, como comunica la primera cuestión que se hace, reivindico la disposición del gobierno de abrir la discusión y de escuchar los argumentos contrarios y de modificar su postura. Y la reivindico bien, se reunieron con un montón de gente y hoy no está comunicado todo porque es un proceso de construcción política y todavía no está cerrado el proceso de construcción política. Porque es cierto que después de la reunión de Tabaré, a lo que hay que agregar, hubo 4 reuniones del Consejo de Ministros. 4. En el que hubo debate. No es que dieron informe, hubo debate. Y eso por suerte no se filtró. Todo. ¿Está? Entonces, hubo debate y serio, y me parece bien que haya debate en el Consejo de Ministros sobre una cuestión de esto. Hubo una reunión con el secretariado del Frente Amplio larga, donde también hubo debate. Hubo reunión con varios grupos del Frente Amplio. Yo participé en una donde hubo un debate de 3 horas y pico con todo el equipo económico. Entonces, hubo debate y discusión y se ha transformado esa propuesta. Y creo que se ha mejorado la propuesta en torno a lo que iba. Creo que todavía queda más. Yo creo que en el enfoque, y vamos a seguir conversando sobre esto, pero creo que en el enfoque, si uno lo mira de capital trabajo, independientemente que sea avanzado, no solo en dejar afuera hasta los 50.000 pesos y reducir de 50 a 100.000 pesos, es decir, que la carga central sea de 100.000 pesos para adelante, sino sobre todo en el tema de las deducciones. Yo te pongo un ejemplo, para hablar de qué estamos hablando en concreto. Si una mujer que tenía 2 hijos, sola, y que tenía un salario de 30.000 nominales hasta arriba, y podía deducir el Montepío y los 2 hijos, no pagaba IRPF. Si ahora le topeaban el Montepío, que es 15% en 8, y no le dejaban deducir los 2 hijos, pasaba a pagar más de 1.000 pesos de IRPF. Una mujer que en su mano le cobraban 22.000 pesos, y no estamos hablando de capa media. Entonces, el tema de las deducciones era un problema muy serio, planteado así como estaba. Entonces, para hablar de ejemplos prácticos, eso ya no va a pasar. Y eso fue fruto del debate y de la discusión en torno a encontrar caminos, porque había compañeros con mucha honestidad del equipo económico que planteaban el topeo de las liquidaciones empresariales, que había sueldos fictos que deducían tanto que en realidad no pagaban nada de IRPF. Y está bien que topeen ahí, pero se tenía un efecto no deseado en el otro extremo que era tremendo. Ahora hay una cosa que me parece que hay que ver, ¿no? Si estamos todos discutiendo esto, si es la cuota así, el porcentaje asá, si es lo real es que está pagando impuestos gente que no puede pagarlos porque no gana lo suficiente para vivir. Esa es la realidad. Y por otro lado, la política tributaria siempre va sobre el trabajo. Es decir, siempre graban el trabajo y no se graba el capital. Es decir, hay una mentira reverenda que se ha dicho, que es que pague más el que tiene más. No es verdad.
gana más. El que gana más en el Gana trabajo. más el que tiene el sueldo más alto. Paga más el que tiene el sueldo más alto, y hasta cierto punto. Porque si vamos a ver sobre los efectos en la economía humana, quien gana 20.000 pesos no puede pagar nada, absolutamente nada. Ningún porcentaje que le cobren al que gana arriba de 100.000 se compensa con el destrozo que le causa la quita del impuesto al que gana 30.000 pesos. Hay una cuestión absolutamente deformada. Y estamos discutiendo una cosa accesoria, que es cómo y a quién y qué franja y qué no sé cuánto. Y no estamos hablando de a quién se le cobra impuesto. Es decir, el gobierno, el presidente volvió a insistir en que no va a gravar, no se va a afectar más al sector empresarial. Por el tema de las inversiones. Claro, porque tiene miedo de correr las inversiones. Gonzalo. Voy a 3 puntos. Uno que ya lo empezaron a tocar, que es el tema del capital, que en verdad es una pregunta que la respuesta fue, en este momento necesitamos que vengan más inversores. Entonces, que nos estamos abrazando, el gobierno de izquierda, del Frente Amplio, todo eso entre comillas, se está abrazando a los inversores extranjeros que quieren venir, entonces no podemos grabar el capital. Eso en primer lado. Que no quieren venir tampoco. Que tampoco por quieren venir, razón. pero si quisieran venir, el Frente Amplio, al no grabarlos, no, la señal es, vamos a grabar más al trabajo que al capital. Eso por un lado. Lo segundo, me asustó mucho el tema de las amenazas a la educación en cuanto a la postergación del presupuesto, tanto a ANEP, tanto a UDELAR y a la investigación y a la innovación. Que finalmente no Eso en no la quedó sin última efecto versión en la parecería discusión. que no. En la última versión, pero tuvimos una semana es con cierto. una amenaza innecesaria a la educación, de la misma forma que la amenaza innecesaria a esa franja de 30.000 a 50.000. Y lo tercero es la discusión con el PIT-CNT. Por lo menos desde que yo tengo memoria, un poquito menos que los integrantes de la mesa, siempre el Frente Amplio se ha vanagloriado de su relación con el PIT-CNT y las fuerzas sociales. Acá uno de los principales detractores en este momento es el PIT-CNT y la discusión que ha dado a la interna si mantener o no mantener el paro. ¿Por qué? Porque con esta última comunicación pública se estarían salvando por lo menos algunas de las consideraciones que había tenido la central sindical. Por suerte eso no prosperó, se va a mantener las medidas. ¿Por qué? Porque habla de una autonomía y cierta independencia con determinadas decisiones del gobierno. Entonces, lo tercero también, yo quería aclarar de que últimamente no hay tanta sintonía. Y lo último, que es el concepto que englobaría esas 3 cosas. El presupuesto irresponsable. El presupuesto que se votó en las pasadas fue un presupuesto irresponsable, un presupuesto que se veía, que se pretendía que se mantuviera el crecimiento que se venía teniendo todos estos años, que fue algo por lo menos insólito y no común. Entonces el presupuesto que se armó para que ingresaran dineros ganando a tasas en promedio del 4 y 5% del PBI, cuando en realidad el último año tuvimos solo 1% de crecimiento del PBI y ahora la perspectiva es de estancamiento por lo menos en los próximos años. Entonces, yo no digo que el estancamiento sea culpa del Frente Amplio, pero el armado del presupuesto sí es culpa del Frente Amplio, es un presupuesto irresponsable que pautó determinados gastos que no va a poder afrontar. Eso es irresponsabilidad a la hora de gobernar y no es un buen manejo de las finanzas. Lo último que me parece lo último digo por tiempo, no sé, dirás vos. Es por tiempo, sí. Que me parece interesante es que quedó fuera del debate en esta semana donde se habló tanto del tema. Ustedes se acuerdan que el viernes de la otra semana, cuando por primera vez habló Astori del tema, puso sobre la mesa el único tema que a mí me parecía positivo de discutir por lo menos, que fue el tema de los empleados públicos. ¿Recuerdan? Vamos a ver el tema. No estoy hablando del tema de la rebaja de sueldos, es otra cosa que a veces termina siendo demagogia y no una medida real. Pero sí lo de los empleados públicos. Hay unas cifras en el país de hoy que está bueno ver, en el país digital, no sé si están en el que muestran cómo aumentaron los empleados públicos en los gobiernos del Frente Amplio. Habían bajado en el primero de Sanguinetti, habían bajado en casi todos. Y diferencia entre empleados públicos y lo que se llama no públicos, porque son por contrato, becarios, etcétera, pero que son pagos por el Estado uruguayo. Por lo tanto, tenemos un aumento brutal de empleados públicos. En esta última semana, de vuelta, eso se volvió a meter en el cajón. Y son de esos temores que vos decís, entonces de vuelta no se va a tocar nada. Y ahí habrá negociado el PIT-CNT nuevamente. Y está todo bien. Yo no quiero que la gente se quede sin laburo. Pero si vas a gravar a una cantidad de ciudadanos de este país, busca entonces también formas de rebajar el déficit por otro lado. Si tenemos un déficit fiscal que este mes se confirmó que llega al 4%, hablemos de otras medidas. Y esta se escondió de vuelta.